de la Universidad Católica de Córdoba, y el hombre que marcó de alguna manera el conflicto dentro del radicalismo y en los medios de comunicación por su abstención, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, el doctor Oscar Aguad. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Empezamos con vos, Ramón, que sos el economista. ¿Está bien hecho esto? No, está mal hecho. Está mal hecho. Está mal hecho porque había otras alternativas mucho más racionales, más civilizadas y además más positivas para el país. Como por ejemplo, todas las falencias que se mencionaban que tenía Repsol, tales como impacto ambiental negativo, como remesas al exterior por montos superiores a las utilidades que cada año obtenía, o falencias como por ejemplo no cumplir con el plan de inversiones. Todo eso se podía haber perfectamente controlado y sancionado ante los incumplimientos a través del marco regulatorio de supervisión, que normalmente es lo que se hace en todos los países. Incluso si realmente las falencias de Repsol eran graves, el Estado podría haberle quitado la concesión de ciertas áreas petroleras y haberlas dado por licitación a otras empresas. Bueno, empezaron a quitárselas. Pero eso lo podría haber hecho directamente sin necesidad de la estatización. Es decir, que había formas a través del marco regulatorio de supervisión de corregir todos los defectos de Repsol y no llegar, digamos, a esto que para el país tiene un alto costo en desprestigio, en inseguridad jurídica, en fuga de capitales, en temor de que vengan nuevas inversiones. Y obviamente que van a venir más a empresas petroleras interesadas, digamos, a firmar nuevos contratos con la empresa YPF, pero las condiciones que van a poner van a ser muy extremas porque la inseguridad jurídica es muy grande. Yo creo que lo que es la opción que se ha implementado, que es estatizar, digamos, una empresa petrolera, es inadecuada para Argentina porque en Argentina el Estado no es ni eficiente ni honesto. Si estuviéramos en el caso, por ejemplo, de Chile, donde el Estado tiene un estándar de eficiencia y de honestidad mucho más elevado que el de Argentina, yo aceptaría lo que se ha hecho acá. Por ejemplo, en Chile, Codelco, la Corporación del Cobre, dueña de la mina Chuquicamata, la mina más grande de cobre del mundo, es estatal y funciona como un reloj porque está totalmente profesionalizada. El Estado chileno es muy eficiente y con las utilidades que ha ido acumulando, Codelco ha creado un fondo anticíclico llamado el Fondo del Cobre, que ya tiene 26.000 millones de dólares, fondo que alcanzaría para comprar varias YPF. Y ahí tiene un ejemplo de cómo el Estado, cuando es eficiente y honesto, es un buen administrador, pero en Argentina nosotros estamos a años luz de tener un Estado eficiente y honesto. Por eso las estatizaciones en Argentina es como darle a un niño de 5 años un revólver. Alejandro. Bueno, yo aquí tengo una visión un tanto diferente, no soy un economista, tengo una visión más de la política sobre la cuestión. Yo creo que también, si bien coincido en cuestiones de lo que pasó en YPF y que ahí hubo un déficit de control por parte de la autoridad de regulación, y digamos, también es cierto que la curva, digamos, de defectos de YPF no comenzó hace 4 años o 5 años, sino que en realidad la argumentación del gobierno, por lo que el gobierno mismo dijo, es el problema claro comienza en el 2011. Por lo tanto, el discurso de remitir hacia atrás, en principio el gobierno no tendría problemas en aceptarlo, por cuanto el problema fundamental es el argumento por el cual se toma esta decisión tan radical y tan ruptural en la política argentina, es a partir del 2011, por un lado. Segundo, el gobierno mismo ha dicho que el desafío en este momento es construir una gestión corporativa y eficiente, digamos, al modelo de la gestión privada de una empresa pública. Ese es un desafío, digamos, desde el punto de vista de digamos, yo hablo de la ciencia política, es un desafío interesante de tomarlo. Codelco, FONAFE, Petrobras son experiencias en América Latina. Nosotros estamos organizando un seminario en junio en la facultad aquí en Córdoba, en donde donde la CAF nos ha pedido que podamos reproducir estas experiencias regionales exitosas de gestión corporativa de empresas de recursos públicos, de recursos naturales estratégicos en el interior del país, y esos son los casos de los que hay que aprender. Yo no creo que haya un problema de naturaleza o estructural o metafísico en el Estado argentino, de que el Estado argentino no puede gestionar de manera eficiente recursos.
Hay experiencias en los últimos años donde el Estado ha emprendido de alguna manera, de manera transparente. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es un ejemplo de la construcción de una política con una base de datos universal, no clientelar, expansible a la población necesitada, que funciona de manera correcta. Uno podría decir si el proyecto de la asignación universal es incorrecto de financiar con recursos de la ANSES, pero ahí tenemos un ejemplo de una política innovadora, universal en la Argentina, donde el Estado, en principio, fue eficiente. Ese criterio, yo creo que es un desafío aplicarlo a la gestión de una empresa importante de recursos naturales como YPF. Pero no veo un problema de metafísica en el Estado. No veo que el Estado argentino tenga características de naturaleza diferentes al Estado brasilero, por ejemplo. El Estado brasilero también tiene problemas de corrupción. Sí, pero la presidenta, en el acto que descubre un acto de corrupción, despide a un ministro. Y acá en 9 años de kirchnerismo jamás se despidió a un funcionario corrupto. Además le cuento, desde que asumió Néstor Kirchner en el 2003 hasta ahora, estos 9 años de kirchnerismo, entre Néstor y Cristina han dado, no sé, 300 o 400 discursos y jamás, absolutamente jamás, levantaron la bandera de la lucha contra la corrupción. Jamás. En cambio, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, en el acto despide a los ministros cuando descubre el más mínimo sospecha de corrupción. Años luz. Hay diferencias y similitudes. El gobierno de Menem era un gobierno que levantaba en cada acto de apertura de sesiones parlamentarias el discurso contra la corrupción. ¿Se acuerdan? Traje rayas a los y sin embargo fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia argentina. Pero sí que la corrupción no ha cambiado. Digo, a ver, cambiar una trayectoria institucional. Yo reconozco que el gobierno tiene que hacer un trabajo importante y ese es el desafío de lo que en realidad votó el pueblo argentino en el 2007, que era el desafío de la innovación institucional y la modernización institucional. No se logró. Y ese es un trabajo a hacer, digamos. Ahora, no creo que el discurso de la seguridad jurídica deba ser utilizado como un rasero de verdad. ¿Qué es la seguridad jurídica? Digamos, si usted me define a mí la seguridad jurídica como aquello que definen los inversores o los organismos internacionales, estamos en un problema porque estamos partiendo de una definición particular de algo que es presentado como si fuera universal. Hay distintas definiciones de seguridad jurídica. Yo creo que en algunas políticas, no en todas, este gobierno ha hecho mucho por la seguridad jurídica. En todo caso tenemos que hablar de la seguridad jurídica de inversiones específicas, de la inversión extranjera directa. Pero porque yo creo que, por ejemplo, la ley de las PASO, una ley que regula el funcionamiento del sistema político en la Argentina, que se llama de transparencia y de representación política, es una ley que es un avance en términos de la seguridad jurídica, de cómo se financian los partidos, y eso fue un ejemplo en la elección del año pasado, y para mí eso es importante, porque eso es parte de la seguridad jurídica. Si hablamos de seguridad jurídica, hablemos de toda la seguridad jurídica de los actores de una sociedad, no solamente de la seguridad jurídica en términos de las inversiones de las empresas. Los partidos necesitan seguridad jurídica, la manera en que se distribuye la publicidad en los medios de comunicación también necesita seguridad jurídica. Por lo tanto, yo ahí diría que el concepto de seguridad jurídica es mucho más amplio que el que se está usando en este... A ver, ¿qué opina el diputado Agua de todo esto? Cansado vengo. Voy a tratar de bajar a la tierra. Esta ley es una ley, es decir, la ley no es importante, lo importante es el gas y el petróleo. No hay desarrollo si no hay combustible, que es la base de la actividad económica y de la actividad nuestra, cotidiana. La clave del combustible es la soberanía energética, que es el autoabastecimiento de gas y petróleo. Esa es la soberanía energética, no otra cosa. Porque hay grandes confusiones. Alguien cree que la soberanía energética es ser dueño de los recursos naturales. Bueno, para todos los que nos están viendo, los recursos naturales nunca dejaron de ser argentinos en toda su historia. Argentina es dueña de sus recursos naturales. En este caso, después de la reforma constitucional del 94, los recursos naturales son de las provincias. Cuando Menem privatizó, lo que hizo fue entregar áreas en concesión, pero con una cosa innovadora.
le dio a quien sacara el petróleo la libre disponibilidad del crudo. Eso nunca se cumplió porque como el país se reserva los derechos de exportación, las empresas no pudieron exportar libremente. Pero acá no estaba en juego quién es propietario de los recursos. Acá el problema que tiene el gobierno es que perdió el autoabastecimiento de gas y petróleo. Si quiere, podemos analizar por qué. Pero lo viene perdiendo. Yo vengo denunciando esto desde el 2005 en el Congreso. Todo mi discurso, cuando se trata del presupuesto, señor presidente, estamos perdiendo la matriz energética. Durante 8 años, 7 años. ¿Por qué se perdió? Se perdió porque el gobierno, bueno, lo ha dicho Cameron, tuvo una frase en el 2011 increíble. Además, no creo que nadie en el mundo pueda avalar lo que dijo Cameron. Cameron dijo, el autoabastecimiento de gas y petróleo no es determinante. Hay países como Japón que no tienen ni gas ni petróleo y sin embargo funcionan. Fantástico. Entonces este gobierno tuvo como política la importación. Tenía una enorme caja de dinero, de la soja, y se dedicó a hacer negocios petroleros. La Argentina le entregó el país en el 2003 con autoabastecimiento de gas y petróleo, con enormes reservas por muchísimos años. La Argentina era un país gasífero, hemos dejado de serlo. Debe ser de los países en el mundo que más gas gastan porque nuestra matriz energética es el gas. Y nos fuimos consumiendo en estos años, no de Repsol YPF, de toda la cuenca hidrocarburífera, 200.000 millones de dólares. Reservas que no se repusieron. ¿Quién no las repuso? Las empresas que operan el sistema. ¿Y por qué no la repusieron? Porque el gobierno no les exigió. El gobierno jamás les exigió que hicieran las inversiones que hacía falta y que repusieran las reservas que el país tenía. ¿Por qué? Porque el país, el gobierno se dedicó a importar gas y petróleo. Muy bien. ¿Se acuerda que decían de los negociados de las importaciones con Venezuela por el gasoil? La valija de Antonini Wilson tiene que ver con esto. Pero esa es historia. La Argentina perdió el autoabastecimiento y además el gobierno se quedó sin caja. Se quedó sin dólares. Entonces tuvo que inventar esta ley para hacerse de 1.200 millones de dólares que tiene YPF, Repsol en su caja. Inventó esta cuestión patrioterista para expropiar la empresa. Bueno, el tema es esto. Nosotros no discutimos una ley de política energética, que es lo que se debe discutir en la Argentina. Nosotros no discutimos la propiedad de los recursos naturales. ¿Qué discutimos? La expropiación de una empresa que tiene solo el 30% del mercado. Es decir, esta ley no soluciona para nada el problema del autoabastecimiento de gas y petróleo. Y para colmo, Argentina vuelve a dar una muestra de este tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es no romper las reglas de juego, nada más. Eso es la seguridad jurídica para el mundo donde vivimos. El que viola las reglas de juego tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No recibe inversiones. ¿Para qué sirven las inversiones? Para desarrollar el país. A ver, la Argentina es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque no tiene los capitales suficientes para desarrollarse. Ahora, cuando usted dice que no soluciona el tema del autoabastecimiento, 30%, pero hay otro 26%, 25,46% que corresponde al grupo Eskenazi, o Peterson, dentro, sí, de ese... que podría de alguna manera tratar de consumir con un 50%. No, pero el problema es este. ¿Por qué no soluciona el problema? El gobierno se hace de la empresa. ¿Y quién va a invertir en esa empresa? Si el Estado no tiene plata. ¿Quién va a invertir? Repsol no invierte, bueno, muy bien. Se dijo de que hay que buscar inversión en el Pero entonces estamos cambiando una empresa por otra. Que no nos mientan. Muy bien. Como dice Frediani, la tasa de retorno en un país que no cumple las reglas de juego es terrible. ¿Quién va a venir a este país? ¿Sabe lo que van a cobrar por venir a invertir en Repsol YPF? La gente no tiene que confundirse. El Estado no va a invertir para pinchar pozos y buscar petróleo porque no tiene plata. De todas maneras, pero espere. Un dato simplemente. Alfredo Blanco decía concretamente de que estamos hablando de petróleo, no de caramelo. Es decir, entre petróleo y agua son dos recursos naturales hoy apetecidos por cualquier sector financiero del mundo donde pueda poner un mango. Sí, señor. Así es. En la medida en que pueda hacer negocio. Y no es negocio si usted le cambia las reglas de juego cada 2 años. Entonces, cuando venga una empresa de la Argentina, ahora la tasa de retorno, quiere decir, la garantía de la renta es muy superior a la que le cobran a un país serio que no rompe las reglas de juego. Tiene que ceder más. A ver,
justo ayer, cuando se estaba tratando la ley, la CEPAL da un dato que es terrible para la Argentina y que yo lo vengo denunciando desde hace 5 años. La Argentina pierde inversiones. ¿Qué dijo la CEPAL? El año pasado, 2011, en América Latina, 155.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Cuánto tuvo la Argentina de esos 153.000 millones? El 4%, 7.000 millones. Brasil se llevó 50.000 millones. Chile, Perú, Colombia, Uruguay tuvieron más inversión extranjera directa que la Argentina. ¿Y por qué no vienen a la Argentina? Nadie confía en este país. Bueno, entonces, para hablar en serio, si queremos petróleo y si queremos inversiones, acá hay que respetar las reglas de juego. Es decir, la seguridad jurídica, hay que generar confianza. Y además hay que tener un programa que aliente las inversiones, no que las desaliente. El gobierno ha tenido una clara política de desaliento de las inversiones en materia petrolera. Lo dijo el ministro Cameron, secretario de Energía. La presidenta dice, perdimos el autoabastecimiento. ¿Y por qué no lo echa el secretario que ha dicho que no es determinante? Mientras la caja era grande, no era determinante. El que pierde el autoabastecimiento de gas y petróleo se suicida. Vale más la soberanía energética que la deuda externa en materia de soberanía. Es decir, creamos una empresa que se llamó Enarsa para investigar en el mar. Nunca, pero ni sabe lo que es el mar, Enarsa. Enarsa hoy tiene un presupuesto de 20.000 millones de dólares. ¿Sabe para qué? Importar combustible, para hacer negocios. No, yo creo que estamos en un problema muy grande que no va a ser solucionado con esta ley, por más que venga una empresa china. Además, dicho sea de paso, los chinos no andan haciendo negocio petrolero en el mundo. Los chinos andan buscando petróleo en el mundo. Quieren el petróleo para llevárselo. Es decir, esto es un caso distinto. China no tiene petróleo, pero China anda buscando el petróleo, no el negocio petrolero. Bien, cada uno su exposición. Vamos a ser sintéticos ahora para tratar de darle más agilidad al tema y vamos a dialogar, porque quedan 10 minutos nada más. Bueno, creo que de todas las opciones posibles que había, esta, con el paso de los tiempos, va a quedar en evidencia que es la más costosa. Se podría haber hecho lo mismo, pero sin tantos costos, a través de un sistema de regulación y de supervisión que penalice todos los incumplimientos del Repsol. No se hizo. Lo de Enarsa que menciona el doctor Aguad, perdón, esos 20.000 millones. Los incumplimientos de Repsol eran muy grandes. Sí, pero de hace 10 años, no empezaron este año ni el año pasado. No. Yo reconozco que empezaron en hace la 10 venta de años, esquina son se les grandes. permitió a ellos poder girar al exterior las utilidades. No, la remesa de las utilidades al exterior estaban permitidas en la época del Menem. No es de ahora. No es de ahora. Pero además, Repsol giraba al exterior mucho más que las utilidades, porque sacaba crédito en los bancos locales y mandaba al exterior montos mayores que las utilidades que obtenían cada año. Sí. Pero con esos incumplimientos justificaba el quitarle las concesiones a las áreas, dar por caducados los contratos de concesión. Esa es la clave. Haber dicho, bueno, caducan los contratos de concesión. Claro, pero no hubiera y se sido ofrecen... mayor el grado de inseguridad. No, porque eso sería por incumplimiento de contrato, en el momento que incumplían, no 10 años después. No, 10 años después. Lo que yo digo esto lo tenía que haber hecho Néstor Kirchner en el 2003, él que venía de una empresa de una provincia petrolera, que venía con 8 años de gobernador de la provincia petrolera más importante de Argentina, conocía así el negocio petrolero. Él tendría que haber hecho la caducidad a Repsol de las áreas por incumplimiento en el 2003, no ahora en el 2012. Alejandro, bueno, si estamos discutiendo el sentido de oportunidad, no el fondo de la medida. Yo digo que no hacía falta comprar la empresa, sino directamente por incumplimiento de contrato, quitarle las concesiones de las áreas petroleras y luego darlas en licitación a otras empresas petroleras. Siempre va a haber... En el 2003. No importa, siempre hoy tendríamos autoabastecimiento, después de 9 años. Es probable. Lo que yo quiero decir, mi aporte es que aquí se ha usado de manera indistinta y de manera ambigua la noción de seguridad jurídica. Yo digo que siempre cuando hay una decisión, primero que las reglas de juego, como dice el doctor Aguad, no son naturales y ahistóricas, se cambian, son históricas, digamos. Irlanda el año pasado, Grecia este año cambia las reglas de juego, esos son países relativamente serios, ¿o no?
Pero en circunstancias excepcionales, no todos los meses como en Argentina. Digamos, O sea, no todos los meses se estatizó. Irlanda cambia diciendo... las reglas de juego cada 20 años, porque tuvo una gran crisis, España también, pero en Argentina se cambian todos los meses. Son dos realidades muy diferentes. Todos los meses? La Constitución se reformó en el 94 y hoy no hay un consenso general para reformar la Constitución. En Chile hay tal seguridad jurídica que el Estado sale y consigue dinero al 3,5% anual, y nosotros salimos al 12,5% anual. Ahí está lo que yo digo reflejada el costo de la inseguridad jurídica. Esa diferencia son miles de millones de dólares por año de sobretasa de interés. Ahí está reflejado un sentido de la inseguridad jurídica, que es la tasa de riesgo país, que se ve a nivel del mercado financiero. La noción de seguridad jurídica es una noción mucho más amplia, que implica, digamos, por ejemplo, digamos, y esto es un punto central, es también una variable, una dimensión de la seguridad jurídica de un país, que una familia al nacer tenga garantizado un piso mínimo de seguridad universal alimentaria. Y eso lo logra la asignación universal por hijo. Digo, con esto estoy diciendo que la noción de seguridad o inseguridad jurídica que usa un economista es distinta o puede ser distinta de una noción de seguridad jurídica mucho más amplia. Bueno, pero en esta mesa están discutiendo el mercado petrolero y no digamos la salud infantil. No, son en dos ámbitos diferentes. Bueno, pero ustedes para discutir el mercado petrolero están utilizando un concepto más amplio que es la noción de seguridad jurídica o inseguridad jurídica, que tiene que ver con el rule of law, que tiene que ver con el principio de división de poderes, etcétera, que en Chile o en países de América Latina no son mucho más superiores los rankings o las performances que el que tiene Argentina. A ver, ¿qué es una empresa petrolera? Los pozos que tiene. Eso es una empresa petrolera. Supongamos que YPF haya tenido 10 pozos, Repsol YPF. No cumplió con las inversiones. Hay que quitarle las áreas de explotación. Usted le quita las áreas de explotación y la empresa queda vacía. Se terminó la empresa. En cambio nosotros fuimos y le compramos la empresa. ¿Por qué le compramos la empresa? Porque tiene $1.000 millones adentro todos los años. Nos desenmascaremos. Se apoderaron de otra caja. A ver, Fonseca, acá en la Argentina no hay privatistas y estatistas. Acá hay populistas. Menem vendió las empresas porque necesitaba caja. No porque tenía una posición, pero obvio, no tenía una posición ideológica. Y Kirchner recompra las empresas porque le hace falta caja. Esto es todo, porque el populismo tiene un problema. Como todo corto plazo no genera riqueza. Y como no genera riqueza, dilapida la riqueza existente. Menem se financió con la deuda externa y con la privatización de las empresas. ¿Cómo se financiaron los Kirchner? Con la soja. ¿Y qué más? Vea lo que le ha costado al país este tiempo de populismo y de derroche. 12 millones de cabezas de ganados se han comido los Kirchner. Se han comido la plata de los jubilados, que pasó de las AFJP a la ANSES. Ahora han ido por la caja del Banco Central. Han fugado de la Argentina 64.000 millones de dólares. Ahora van por YPF. Pero además han impuesto un impuesto inflacionario que lo pagan los pobres, que forma parte del derroche, que nos cuesta el 25% para los pobres, porque eso lo pagan los más humildes. Es decir, el populismo que no genera riqueza, sino que las dilapida, sale muy caro. Estas son las consecuencias. Y esta es mi pelea en el radicalismo. Por eso yo me opuse a esta ley. El radicalismo tenía un proyecto que era del presidente Bloque, que en realidad era de Montamat, de Jorge La Peña y de Terraño, un proyecto que era sacarle las áreas a YPF. No cumplió, sáquele las áreas. Pero quiere que le diga una cosa, ninguna empresa en Argentina cumplió. No cumplió Shell, no cumplió Repsol, no cumplió Chevron, no cumplió, ninguna cumplió. ¿Por qué no cumplieron? Porque el gobierno no les exigía. Pero espere, una sola cosa más. ¿Sabe por qué no cumplieron? Porque ellos quisieron invertir y sacar porque ganan plata. Porque no hay precio. Eso es el populismo. ¿Cómo es el tema del precio? Repsol explotaba en la Argentina un pozo de gas y el Estado le pagaba por ese gas en boca de pozo $2 el millón de BTU de gas. Es una marca, una unidad de medida. Esa misma empresa, Repsol, también explota en Bolivia. ¿Cuánto le pagan en Bolivia? $11. ¿Dónde invierte Repsol? ¿En la Argentina o en Bolivia? Y nosotros compramos, pero el problema es este. Nosotros compramos a 15. Nosotros compramos a 15, es decir, a nuestros productores le pagamos $2 el gas y $42 el petróleo. Compramos el gas a $17 afuera y a $100 el barril de petróleo afuera.
Es una locura lo que han hecho. Ese es el despilfarro. Se me termina el tiempo, me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno. Mira, la gran revolución que necesita la Argentina es pasar de un Estado ineficiente y corrupto a un Estado eficiente y honesto. No importa si gobierna la derecha o izquierda, eso ya es anecdótico, no tiene sentido ya. Da lo mismo que gobierne la izquierda o la derecha. Lo importante es que sea eficiente y honesta. Eso es lo que hace falta en Argentina. Alejandro. No, decir que el populismo, a diferencia de lo que dice el doctor Aguad, no es una política económica, eso es un error conceptual que el sentido común político ha descrito el populismo como hacer política económica ineficiente. Hoy en América, no en América Latina, en América el gobierno más populista que hay es el de Obama, que respeta las reglas jurídicas y es el padre del rule of law. Digamos, ¿qué es populismo? Populismo es generar un discurso de la integración nacional incorporando sectores que de otra manera no se sentirían integrados dentro de un proyecto político. Eso es lo que hizo Obama en Estados Unidos. Seguramente para el doctor Aguad eso es lo que hace Chávez o lo que hizo Lula en América Latina o los Kirchner. Pero como vemos, Estados Unidos, el gobierno de Obama, tiene rasgos de gobierno populista. El populismo no es una política económica. ¿Y cómo se llama el que derrocha riquezas? Derrochón, pero no populista. Es un lindo tema. La última pregunta, Oscar. ¿Se va usted del radicalismo? ¿O No. los radicales se han ido de... Pero ninguna de las dos cosas. El radicalismo, si no genera un programa de gobierno que tenga como prioridad el incentivo a las inversiones, a la innovación, a la creación de riqueza, el radicalismo va a dejar de servirle a la sociedad argentina. Yo estoy convencido de que el radicalismo le tiene que brindar un servicio a la Argentina y para eso necesita un programa. Yo creo que esta ley ha sido un punto de inflexión en el Oscar, muchas gracias radicalismo. por venir. Bueno, Gracias por venir, Ramón. Gracias, Muchas igualmente. gracias por venir. Está bueno lo de... No, está bueno discutir el tema del populismo y eso es un lindo tema para una próxima. Hay una frase, Siempre quiere que le el cuente una populismo, frase, la dije Ricardo, en el recinto y casi me siempre mata. que el populismo sea eficiente y honesto. Bueno, Sí. vamos a... De lo contrario, Hay una frase. se pudre todo, ¿eh? Hay Si una no frase que eficiencia y dice honestidad, esto. se pudre todo. Bueno, hay un caso de eso. diría. Che, hay Ahí una el frase populismo que honesto dice y esto. eficiente. Los nacionalistas de Opereta le han hecho tanto daño al país con sus estupideces como los colonialistas con sus vivezas. ¿Quién dijo eso? Juan Perón. Se los dije en el recinto, casi me matan. Gracias por venir. Nos vemos el próximo sábado. Que tenga muy buen fin de semana.